Bienvenido a Caminando con Jesús, un podcast de Una Voz en el Camino. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy queremos platicar unos breves minutos con ustedes. Hay una pregunta que tal vez nos acostumbramos a hacerle a la gente, y esta es: ¿cuánto de Jesús tienes? Pero el día de hoy me gustaría hacer una pregunta al revés. Me gustaría preguntarle a usted: ¿cuánto Jesús tiene de usted? ¿Cuánto Jesús tiene de ti? ¿Qué porción de ti, qué porción de usted le pertenece a Jesús? ¿Cuánto control tiene Jesús sobre su vida? ¿Cuánta influencia tiene nuestro Salvador sobre cada uno de nosotros? Esa sería una de las preguntas que me gustaría hacer el día de hoy y tocar brevemente en unos minutos. En la palabra de Dios hay un ejemplo muy claro, y este ejemplo es el del rey David. El rey David, dice la palabra de Dios, que era un hombre tras el corazón del Señor. El rey David fue alguien que el Señor escogió desde su pequeña edad. Desde que era joven, desde que era un pequeño mozo, el Señor había puesto sus ojos sobre él, lo había preparado, lo había escogido, lo había instruido para alabarle, para buscarle, lo había enseñado a cómo tener una comunión muy cercana a Dios. Sin embargo, el rey David a lo largo de su vida también cometió errores muy graves. Conocemos algunos de ellos. Pero cada uno de los errores que el rey David cometía, podemos pensar, podemos ver cómo en el plan que Dios tenía para su vida era siempre para acercarlo más a Él. Y considero yo que era precisamente por esta una razón. Porque cada vez Dios quería tener más de David. David ciertamente había aprendido a alabarle. David había aprendido a danzarle, David había aprendido a glorificarle, había aprendido a depender de él. David habría aprendido a cómo ganar sus batallas y cómo ganar sus guerras de la mano de Dios. Pero conforme iba creciendo, el rey David también iba cometiendo errores muy graves. Y el Señor Dios Todopoderoso desea, así como deseaba de David más de él, desea más de cada uno de nosotros. Y preparó las circunstancias correctas alrededor de la vida de David para mostrarle que no importaba cuánto le alabara, que no importaba cuánto danzara, que no importara cuánto hiciera por Dios, siempre había más de David que podría ser dado a Dios. De la misma manera, todo este tiempo, a veces no depende cuánto nosotros estemos haciendo por Dios, siempre hay más que Él puede tener de nosotros. Siempre hay un poco más que Él puede tener de mí. Y esto lo vemos de una manera muy clara en Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 15 al 27. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero estando él destruyendo, miró Jehová y arrepintióse de aquel mal. Y alzando David sus ojos, vio el ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, teniendo una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de sacos, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Mas estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no haya plaga en tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Onán, el Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad que le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán vio el ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo,
Y viendo David a Ornán, miró y vio a David, y saliendo de la era, postróse en la tierra a David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era en que edificaré un altar a Jehová, y dámelo por su cabal precio, para que cese la plaga del pueblo. Y Ornán respondió a David: tómalo para ti. Haga mi señor el rey lo que bien le pareciere, y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y el trigo para el presente. Yo lo doy todo. Entonces el rey David le dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su precio justo, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por el lugar 600 siclos de oro por peso. Y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y sacrificios pacíficos. Invocó a Jehová, el cual le respondió por fuego de los cielos en altar del holocausto. Y como Jehová habló al ángel, él volvió su espada a la vaina. Este es un pasaje fabuloso en la palabra de Dios, donde podemos aprender muchísimas cosas, y muy probablemente en alguna otra ocasión regresemos a este mismo pasaje para poder escudriñarlo más y poder romperlo un poquito más en todas las piezas y en todas las maravillas que el Señor tiene escondidas en esta porción de su palabra. Pero me gustaría enfocarme en unas breves líneas de todo este pasaje. El contexto general es: David le había fallado a Dios una vez más. Había mandado contar al pueblo. Había, en pocas palabras, estaba tratando de demostrar que la fortaleza de David estaba en lo que sus obras, en lo que sus manos estaban logrando. Que el Señor, hablándole a David como solo Dios lo sabe hacer, se detuvo y lo detuvo también a él. Y empezó, como vemos aquí, el ángel de Dios empezó a destruir Jerusalén. Grande parece la llamada de atención de Dios para solo lo que hizo David. Pero le estaba demostrando: David, no importa cuánto tú puedas construir para mí, no importa cuánto sean tus obras para mí, yo soy un Dios celoso. Yo soy aquel que visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Dios le estaba demostrando a David que quería absolutamente todo de él. Y no importaba cuánto David pudiera hacer, pero lo que más quería Dios era lo que estaba en el corazón de David. Quería todo lo que David tenía dentro de él, dentro de su voluntad, dentro de la forma de pensar, dentro de la forma de actuar, dentro de cada pensamiento más minúsculo que había en la mente de David, dentro de cada imaginación que venía de su corazón. David, el Señor quería absolutamente ser el centro y todos los ejes de la vida de David. Y vaya lección que le estaba enseñando aquí a David, que nos deja ver a nosotros y que la guarda para que nosotros la podamos ver en este tiempo. David llega a este lugar, a la casa de Ornán, el Jebuseo. Jebuseo quiere decir alguien que rechaza, alguien adverso. David tuvo que llegar a la casa de alguien que ni siquiera era del pueblo escogido de Dios. Era alguien que había presentado por naturaleza un rechazo. Esta gente, los jebuseos, habían presentado un rechazo, eran adversos al plan de Dios. Y muchas veces parece que aquello que es adverso al plan de Dios es precisamente aquello que Dios está ocupando para demostrarnos cuánto nos hace falta de Él, pero cuánto todavía el Señor quiere tomar de nosotros. Cuando nos encontramos en situaciones adversas, es cuando sale lo que realmente hay en nuestro corazón. Y el Señor está dejando que esto brote de nosotros para hacer una evidencia de que todavía necesitamos darle más de nosotros a Él. Jehová envía a Gad en
En este pasaje vemos que Gad es uno de los profetas en los días de David, que fuese a hablar directamente con David. Y muchas veces el Señor envía circunstancias, envía emisarios para tratar con nosotros y para recordarnos lo que realmente tenemos que estar enfocados y haciendo. Le dice: ve, sube y construye un altar a Jehová. ¿Dónde? En la era de Ornán. La era es un lugar donde se trillaba el trigo, donde se separaba el trigo de la cizaña, donde se limpiaba el trigo. Y el Señor está tratando de separar el trigo de la cizaña dentro de nosotros. Muchas veces nos pone en este lugar. Esta era un lugar, era una piedra, era un lugar plano, donde se ponía el trigo y se empezaba a separar. Era un lugar, por así llamarlo, de humildad, donde se venía a pisar, se venía a separar el trigo de la cizaña. Y fue precisamente en este lugar donde aquello que era adverso, o debería ser adverso, el Señor Dios estaba ocupando para hablarle a la vida de David. Y muchas veces el Señor nos pone en esta situación, donde Él quiere separar aquello que no es como Él de nuestra vida, porque quiere más de nosotros, porque quiere exprimir y quiere sacar el trigo, aquello que es bueno en nosotros, aquello que es como Él. Y ocupa precisamente las situaciones adversas, ocupa precisamente esas situaciones incómodas para poder mostrarnos que todavía hay más de nosotros que Él puede tener. Y Ornán le dice a David: toma lo que tú quieras. Qué grande lección le está dando Ornán al rey David. Qué grande lección está utilizando Dios a Ornán para darle a David. Le dice Ornán, le respondió a David: tómalo para ti, toma todo lo que quieras. Haga a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Te voy a dar los bueyes para el holocausto. Te voy a dar los trillos para la leña. ¿Qué eran los trillos? Los trillos eran los instrumentos de madera que utilizaban para trillar el trigo, para separar el trigo. Eran las herramientas de trabajo que él tenía. Y también te voy a dar el trigo para el presente, para el holocausto. Te voy a dar todo. Le estaba dando todo. 4 cosas, dice la palabra de Dios. Ornán, aquello que por naturaleza era contrario, aquello que por naturaleza es contrario a la voluntad de Dios, que es adverso, el Señor lo va a utilizar para crear en nosotros una estatura completa de entrega. 4 puntos que el Señor quiere. Ornán le dice: tómalo para ti. Oh, mi rey, tómalo para ti. Toma aquello que es necesario para que tengas algo que ofrecer. Toma los bueyes. Toma los instrumentos que utilizo yo para trabajar. No importa, quémalos para que tengas leña para hacer tus holocaustos. Te doy todo el trigo. Te doy todo lo que tengo. Todo lo que es separado del bien y del mal. Todo lo que se ha separado de la cizaña. Tómalo esto. Y eso es exactamente lo que el Señor quiere. Al final le dice: yo te lo doy todo. Pueden imaginarse a este Jebuseo delante del rey David, diciéndole: ¿quieres los animales? Ahí están los animales. No me los pagues. Las herramientas que utilizo para trabajar no importa. Yo crearé otras. Veré cómo Dios puede bendecirme para crear más herramientas para que yo pueda trabajar. Tal vez esta es lo que utilizo yo para dar de comer a mi familia. No importa, te lo estoy dando porque es más importante que tú puedas ofrecer un sacrificio al Señor. Te doy el trigo, el producto de mi trabajo. Te doy el producto de lo que ya he hecho. No importa si esto es lo que el Señor está pidiendo, yo te lo doy a ti. Te lo doy todo. ¿Imaginan qué tal testimonio? El rey David está viendo que el ángel de Jehová está emitiendo un juicio a causa suya. Y esta situación adversa viene delante de él y le está enseñando cómo darse completamente a Dios.
Y muchas veces, hermanos, así somos. Muchas veces el Señor nos pone en situaciones donde ocupa precisamente aquella situación adversa para enseñarnos que lo que el Señor está buscando es que estemos dispuestos a entregarnos completamente en sacrificio, que el instrumento que utilizamos, aquello que pensamos que nos da valor, los trillos, los instrumentos para el trabajo de este jebuseo, para trillar el trigo, estaba dispuesto a ponerlo en las manos del rey David. Y cuando el producto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, aquello que pensamos y sentimos que valemos por lo que somos, lo que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas, por el buen nombre que tenemos, por la buena reputación que tenemos, y estamos dispuestos a dárselas al Señor. Y el resultado del trabajo, el trigo. Y a veces el Señor viene a pedirnos que le entreguemos absolutamente todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, que estemos dispuestos a ponerlo a sus pies. Y hay una razón muy importante. Entonces el rey David le dijo a Ornán: no, efectivamente lo compraré. La lección le cayó rápido y David aprendió y entendió luego lo que el Señor le estaba tratando de enseñar. Y el rey David le dijo: no, Ornán, yo no puedo tomar esto sin pagar un precio, porque yo soy la causa, yo soy lo que el Señor quiere, yo soy lo que Él está buscando. Él está atrás de mí. Este ángel que está aquí emitiendo un juicio sobre Jerusalén es porque está tratando de buscarme a mí, porque está tratando de llamar mi atención para que yo pueda ofrecerme como un holocausto vivo delante de Dios. Y eso era lo que el Señor estaba buscando. Él estaba buscando que David fuera el holocausto ofrecido sobre este lugar donde se trillaba el trigo. Le dijo: no voy a sacrificar holocausto que no me cueste. Yo tengo que ser el precio. Yo soy lo que el Señor quiere. Yo soy lo que Él quiere. Y lo que el Señor quiere en este día es usted. Todo lo que es usted, eso es lo único que Él quiere. Quiere su mente, quiere su corazón, quiere sus sentimientos, quiere sus pensamientos, quiere sus imaginaciones, quiere sus anhelos, quiere sus resentimientos, quiere sus enojos. Él absolutamente quiere todo lo que es usted. Dios quiere todo de usted. Ornán quiere decir luz que fue perpetuada. Ornán quiere decir hacerte brillar. Ornán quiere decir yo gritaré de gozo. Dios quiere usar estas situaciones adversas en nuestras vidas para perpetuar su luz en nosotros, para que su luz siga brillando constantemente. ¿Cómo pues no va a brillar la luz en nosotros? La luz brilla en la oscuridad más oscura. Mientras más oscura sea una situación, si usted entra en un cuarto totalmente oscuro, basta un pequeño cerillo prendido para que ilumine toda la habitación. La luz de Dios quiere ser perpetuada en usted y a través de usted. Quiere hacerlo a usted brillar. ¿Sabe por qué? Si seguimos leyendo, dice: y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y sacrificios pacíficos. Invocó a Jehová, el cual le respondió por fuego de los cielos en altar del holocausto. Estos holocaustos y estos pacíficos nos hablan de las entregas y de gratitud. ¿Sabe cómo el Señor va a escucharnos? ¿Sabe cómo inclina su oído a nosotros cuando nos pone en estas situaciones y hacemos las entregas necesarias y traemos la gratitud delante de Él? Entrega y gratitud, entrega y gratitud. Entregamos más de nosotros y le damos gracias por lo que Él nos da a cambio de lo que le entregamos.
yo le entrego más de mí y Él empieza a darme más de Él a mí. Yo le entrego más de mí y Él me sigue dando más de Él. Entonces yo puedo tener gratitud por este intercambio que podemos hacer con Él por su naturaleza. Y como Jehová habló al ángel, Él volvió su espada a la vaina. ¿Sabe por qué era tan importante este lugar? Porque si nosotros vamos a 2 de Crónicas capítulo 3, en el versículo 1 dice: y comenzó Salomón a edificar la casa en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán el Jebuseo. Fue este lugar, la era de Ornán, el lugar donde el Señor perpetuó la luz a través de la vida de David. Este lugar de adversidad, este lugar donde se trillaba el trigo, fue el lugar que Dios tenía escogido para que el rey Salomón edificara la casa en Jerusalén. El Señor quiere edificar una casa a través de las circunstancias, a través de los momentos difíciles, a través de aquello que Él quiere que ofrezcamos a Él. ¿Cómo? Con entregas y con gratitud. Y ahí Él edificará su casa. ¿Quién será su casa? Usted y yo. Él quiere habitar en nosotros. Él quiere habitar perpetuamente en cada uno de nosotros. Por eso es que la batalla, por eso es que viene la lucha, por eso es que viene la circunstancia donde Él quiere más de nosotros. ¿Cuánto tiene Jesús de mí? ¿Cuánto tiene Jesús de usted en esta hora? Démosle más y más cada día para que su templo, su casa, pueda ser esta mi casa. Dios le bendiga.